vamos ya entrando en materia con tu labor. Eh, que eso, tú te dedicas principalmente a, bueno, siempre a algo generales, ¿no? A las matemáticas, estadística. Me gustaría que nos comentases un poco lo que hablábamos antes. ¿Qué aplicación tiene eso en la vida cotidiana o en la práctica, en la economía, en la salud? Cuéntanos un poco también cómo trabajas tú, etcétera. Mm, a ver, tú te levantas por la mañana y lo primero que haces Una es ecuación. una ecuación. Lo Ya, primero que claro. haces es coges el móvil y los móviles ahora normalmente te dicen buenos días y te dicen la temperatura, la probabilidad de lluvia. Tú te metes en una red social y empiezas a dejar datos por ahí, porque es lo primero que haces. Entonces, desde que nos levantamos por la mañana hasta que te vas a la cama por la noche, básicamente vas dejando datos en el mundo. Entonces, la estadística, la aplicación es fácil de ver, porque Sí. el problema que tenemos es que podemos caer en la tentación de pensar, bueno, hay tantos datos que solo con pintarlos o solo con hacer una media o con hacer una gráfica ya tenemos claro qué nos dicen esos datos. Y no es cierto, hay que saber tratarlos, hay que saber cuidarlos, ¿no? Interpretarlos también. Interpretarlos también, sí, y entender la incertidumbre que llevan detrás y demás. Pero es que más también hay, o sea, la estadística tiene mucha matemática detrás, porque toda la base es matemática, todo el lenguaje es matemático, pero luego que además es que matemáticas hay en todo lo que tenemos, o sea, en todo lo que es digital hay matemática. Y a veces es cierto que las matemáticas son mucho más. Y las matemáticas están ahí como base para muchas otras ciencias y como ciencia en sí misma. Y hay cosas que se investigan porque es una línea en la que alguien está trabajando y parece que no tiene ninguna utilidad, que es lo que me preguntaba, pero de repente surge un campo de la física que necesita esas matemáticas que se han creado y que en principio se habían creado para nada, ¿no? Y hablamos de la física, que a lo mejor es otra ciencia que dice, bueno, pues a lo mejor a la gente de la calle no lo ve. Bueno, a lo mejor eso no lo ve, pero la criptografía sí. Y la criptografía es una cosa que necesitamos para que no nos roben el dinero del banco, para que no nos cojan la tarjeta y nos la pirateen, etcétera, etcétera. Y hay cosas que van de la mano de ese tipo de avances. Entonces, la estadística yo creo que es algo que, si no tenemos claro todavía que es importante, es porque todavía nos falta mucha labor por hacer. Sí. Porque está en nuestro día a día, porque está ahí, porque es que lo de la probabilidad de lluvia cuando te levantas por las mañanas es estadística, es probabilidad en ese caso, los datos que ves de las redes sociales, lo que se puede sacar de ahí, abrir un periódico, ver una gráfica, está en todas partes. Y las matemáticas nos cuesta más verlas porque quizás están más en la base, pero es que están en todos lados. Sí, además se ve cuando después los matemáticos o personas más en el mundo de la estadística y demás realmente pueden aportar en cualquier campo, ya sea, aunque no sean expertos en el otro campo, pero pueden ayudar porque son, o sea, es como la base ya, si nos ponemos muy filosóficos, podríamos decir que incluso del universo, ¿no? Porque están ahí. Sí, Galileo decía que el mundo, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. En el fondo, a ver, lo que pasa es que el ser humano también busca patrones y busca entender. Y las matemáticas buscan entender y buscan cuadricular un poco el mundo, ¿no? Que eso tiene mucho que ver también con lo que decías de que al final una persona que estudia matemáticas puede acabar haciendo casi cualquier otro trabajo de ingeniería o de... Porque en el fondo lo que pasa, eso lo decía mucho cuando estudiaba la carrera, que te estructura la mente de una manera diferente. O sea, tú no piensas igual cuando entras que cuando acabas de estudiar matemáticas. Y te ayuda a resolver problemas, porque si tú te tienes que enfrentar al examen de ecuaciones diferenciales que de Edo, ahí, vamos, eres capaz de resolver cualquier problema que se te ponga por delante después. Eso, hay que tenerlo clarísimo. Y eso por una parte. Y luego, yendo un poco más a lo concreto, a ejemplos donde quizá no nos damos cuenta, pero están continuamente, por lo que decías también, Fer, de la salud. Sí. Si tú vas al médico, una de las... O sea, te hacen un análisis de sangre,
esas estrellitas que salen ahí en el análisis de sangre, en plan, esto lo tienes por encima de los niveles permitidos, o esto tienes falta de hierro, tienes un exceso de... Ese tipo de cosas las sabemos porque se hacen estudios estadísticos de cómo se debería comportar esa cosa en el cuerpo, ¿no? Los leucocitos, las plaquetas, lo que sea, ¿no? Cómo debería comportarse, cuáles son los niveles que deberían tener. Eso se hace observando a mucha gente y analizando los datos y entendiendo qué incertidumbre tienen detrás. O cuando un niño pequeño lo llevas a la consulta del pediatra y te dice, pues va muy bien de peso porque está en el percentil 50. Todo eso es estadística, ¿no? Y ahí en salud hay un montón de ejemplos de ese tipo. No, yo que estudio enfermería, se ve que, vamos, en todos los temas algo se toca, o sea, es el día a día. Y bueno, en salud y en muchísimos, en la vida en general, vamos. Sí, Es todo. sí. Bueno, ya si nos vamos a cualquier ingeniería, bueno, tú si quieres calcular una estructura, como no sepas de matemáticas, la llevamos. Sí. O sea, no...